Mi nombre es Pablo Colacray y bueno, también soy de Rosario. Y agradezco mucho que estén acá, agradezco mucho la atención, agradezco mucho la invitación de René y esta posibilidad, a la universidad por supuesto. Tener la posibilidad de viajar y de contar un poco lo que uno hace y de mostrar lo que uno hace es muy importante para nosotros y es muy gratificante poder hacerlo. Yo les quiero contar un poco, bueno, así como Javier habló un poco sobre el cuento que leyeron de él, quiero hablar un poco sobre el cuento que estaba a disposición de los míos, que se llama El mejor regalo del mundo. Y René me decía, bueno, que quería que les contara un poco cómo construí ese cuento, y la verdad es que es un cuento que me costó horrores construirlo, horrores, porque yo trabajo principalmente en los dos libros que he publicado y los cuentos que en general escribo y que me gusta leer. Trabajo con cuentos que se resuelven o que intentan resolverse en una escena. Cuentos que se resuelven en unidad de tiempo y espacio. Personajes en un momento, en una acción, y ahí en esa situación yo intento resolver toda la historia. Un poco trabajando al modo de la imagen famosa, la imagen de Hemingway, ¿no? Y la imagen del iceberg. Hemingway dice, una octava parte del iceberg es lo que vemos y todo lo otro está abajo sosteniendo eso que vemos. Hemingway dice, yo escribo la parte esa de arriba, ¿no? Yo intento que mis cuentos trabajen en esa lógica, donde yo contando solamente una escena mínima en general, cotidiana, simple, en general sencilla, yo pueda en esa breve escena, en esa pequeña porción del iceberg, cifrar todo lo otro que no se ve, que el lector pueda reponer todo lo otro que no ve. En general los conflictos de mis textos son conflictos muy menores, muy cotidianos, muy intrascendentes, pero la idea es que en ese conflicto liviano e intrascendente se cifre, uno pueda ver, el lector pueda reponer, como decía René, todo ese otro conflicto que no está en el texto. En realidad la imagen esa es de Hemingway. El autor que para mí es referente y con el cual yo siempre, al cual yo he leído atentamente y sigo releyendo y es como mi guía, es Chekhov, ¿no? Para mí el cuento de Chekhov, la forma de construir los cuentos de Chekhov, lo que él consigue con sus textos es el faro, ¿no? Quiroga dice en su decálogo, el primer punto del decálogo es: elijan un maestro y síganlo, ¿no? Vayan a por él, dirán los españoles. Bien, en algún momento de mi formación como escritor, decidí que el faro era Chekhov y de alguna manera eso me ayuda a pensar la forma de aquello que quiero contar y también a pensar aquello qué es lo que quiero contar y qué es lo que puedo contar. Otra cosa que un escritor en algún momento tiene que saber es qué cosas son las que puede contar y qué cosas son las que no puede contar, que están fuera de las posibilidades. De posibilidades de uno, ¿no? Las propias limitaciones. Es como un futbolista, ¿no? Conocer sus limitaciones es fundamental para saber jugar. Entonces, en ese sentido, yo tiendo a pensar escenas que me permitan cifrar algo orden de conflicto, que sea un conflicto general de ese personaje y que al mismo tiempo sea algo del orden del conflicto de lo universal. No es un conflicto puro de ese personaje, sino que es un conflicto con el cual uno, prácticamente cualquier lector, puede en un momento identificarse. Y hago una pequeña digresión. Tiene que ver con lo que contaba Javier antes, ¿no? Cuando Javier dice, detecto una anécdota que me sirve, que me gusta, que la quiero contar, voy hacia el cuento, tengo que cifrar dos historias. Tengo que ir hacia la forma que me permita tener algo del orden de lo superficial y algo que está funcionando por abajo. No voy hacia el cuento, voy hacia la contratapa. La contratapa me permite contar la anécdota plana, porque eso es lo que hago, y lo dijo Javier, informo, le cuento al lector esta anécdota que yo viví. Cuando voy hacia el cuento, que es una decisión, es interesantísimo, porque es una decisión a priori y después es una decisión de forma. El camino hacia el cuento o hacia la anécdota o hacia la contratapa es una decisión de forma. Es cómo voy a estructurar la información dentro de este relato para que produzca un efecto u otro. Porque en definitiva la decisión de forma es la decisión de qué efecto voy a producir en el lector. Eso es la decisión que uno toma como escritor y que es tan importante tener en cuenta. Por eso René decía, no, el lugar del lector. Uno cuando está escribiendo es, bueno, ¿a dónde quiero llevar a mi lector? ¿Qué quiero que haga el lector con este texto? Si quiero que conozca la anécdota que yo escuché en el bar, me gusta mucho la idea de cuentos de bar, claro,
Entonces, ¿yo qué hago? Entonces tiene esa cosa picaresca que se lee en clave de contratapa y que me permite trasladar una anécdota, informar. Javier usó el término informar. Cuando uno escribe literatura, no informa, porque la información es lo menos interesante. René decía la pulpa argumentativa. La pulpa anecdótica, ya está, ya lo asumí. Eso, que es la pulpa anecdótica, es lo menos importante, porque lo que uno construye cuando va hacia un texto literario produce un efecto estético, un efecto sensorial, sensible. Hacia ahí van los textos. Y esa decisión para producir un efecto estético, sensorial, sensible, es de forma. Es un trabajo con la forma. Con la forma narrativa en tanto distribución de información, con la forma discursiva en tanto cómo suenan las palabras, con la forma de en qué lugar voy a dar el dato que tengo que dar para producir el efecto que quiero dar. Todo ese trabajo sobre el texto, produce un efecto. Yo, como les decía, tiendo a pensar los textos en clave de una escena mínima, cotidiana, sencilla, que cifre un conflicto mayor. Lo que me pasó con ese relato, particularmente, creo que por eso también lo quiero tanto como el laburo que me dio, como Faulkner decía que uno quiere más a los libros que más trabajo le dan, ¿no? Es que yo, cuando me senté a escribirlo, 3 o 4 años antes de haberlo terminado, de ver que se pueda publicar, lo escribí cronológicamente. El padre se va a la ruta, se acuerda que se había olvidado de comprar la bicicleta, entra en un pueblo, está la anécdota, la escena con el que le vende la bicicleta, vuelve a la ruta, sigue, llega hasta la casa de la hija y la madre, y estaba la segunda escena. Y cada vez que lo leía me daba cuenta que entre que compraba la bicicleta y llegaba a la casa de la hija, el cuento se caía a pedazos. Tenía 2 escenas, como 2 picos altos, pero tenía 2 grandes descensos, 2 tiempos muertos. Tiempo muerto en la mitad del relato es imperdonable para un cuento, sobre todo para un cuento breve. Entonces yo sentí en un momento que no podía contar estas 2 escenas cronológicamente. No había manera, porque si yo contaba una escena y contaba la otra, se me caía el cuento. En un momento, como siempre, un momento de producción, dije, bueno, basta, no lo escribo, lo tiro. Y pasa a la carpetita de borradores. Uno tiene ¿no? Borradores, listo, ahí, ya está. Pero cada vez que volví a leerlo, la escena de bicicleta me gustaba y la escena final de él discutiendo con la exmujer también me gustaba. Entonces empecé a investigar formas de mezclar las 2 historias. Intenté con una más tradicional. Ponía un fragmento de la escena de la bicicleta, un asterisco, un fragmento de otra escena, cortando la historia al medio y viendo cómo se empalmaban. Estuve 1 mes, 2 meses con eso y lo volví a mirar y no funcionaba. No terminaba nunca de tener unidad. Otro elemento para mí fundamental, la unidad de efecto, ¿no? La sensación de que todos los elementos del cuento están en ese cuento. Van hacia un mismo lugar, no hacia el centro, decía Cortázar. Y eso no funcionaba, los cuentos se abrían y se cerraban al final las 2 historias, y las 2 escenas eran interesantes, pero no están del todo vinculadas entre sí. Otra vez, vuelve a la carpetita de borradores y queda ahí varios meses, hasta que creo, y esto no estoy seguro porque siempre hay puntos en el espacio, en la cuestión creativa que uno pierde, no recuerda cuándo, yo creo que leyendo un cuento de Hecker, en donde un personaje imagina otra cosa, dije, esta es la forma. No tengo que salir nunca de una escena, porque yo trabajo con una escena, y que en esa escena introducir la otra de alguna otra forma. Cuando aparece esta posibilidad, el cuento se me reduce a solamente la escena del hombre comprando la bicicleta e imaginando, suponiendo, anticipando, eso el cuento no lo deja, no lo expresa, qué va a pasar en la otra escena, que es cuando él llegue con la bicicleta a dársela a su hija, ¿no? Porque finalmente, René le contaba, cuando entra a comprar una bicicleta en un típico negocio de pueblo en donde hay de todo, pero las 3 bicicletas que hay no son ninguna como digna para una nena, ¿no? Entonces le termina comprando bicicleta azul, grandota. En el proceso de la compra de la bicicleta, en ese proceso yo voy introduciendo lo que en principio aparece como una suposición de él, que él va anticipando lo que la mujer le va a decir con la bicicleta, y él va discutiendo con la mujer y va tratando de hacer que la mujer cambie de opinión. Entonces el cuento cuenta al mismo tiempo la venta de la bicicleta. De hecho, el cuento termina cuando sube la bicicleta a la camioneta y se va, y va contando o anticipando lo que va a suceder cuando llegue a la casa de la hija
y le dé la bicicleta a la hija. Otro tema que me parece que es importante es cuando uno está escribiendo un cuento, es captar cuál es el conflicto real del cuento. Acá Javier decía, bueno, uno lee, no sé si leyó en El otro buen día, que es un cuento divertidísimo, y Javier dice, claro, el conflicto real es la trascendencia, ¿no? Eso es lo que persigue el personaje y eso es lo que mueve todo el personaje. En mi caso, claramente, el conflicto es una separación en la cual una de las partes no está de acuerdo con esa separación, ¿no? Este padre sigue pensando que alguna vez va a volver a estar con esa mujer, ¿no? Y al mismo tiempo hace todo lo posible para no estar, ¿no? Entonces, ese conflicto, que es ese conflicto de pareja separada, es el conflicto que anuda el texto y es lo que es importante tener claro a la hora de escribir cuentos. Más allá de lo anecdótico, y vuelvo a esto, lo anecdótico no construye la literatura, lo anecdótico no construye un cuento, porque uno puede con la misma anécdota contar 25.000 cuentos distintos. Más allá de eso, lo que uno debe tener en claro es esto, ¿cuál es el conflicto? ¿A dónde estoy apuntando con este texto? ¿Qué es lo que es lo que yo quiero que quede por abajo de la línea del iceberg, en clave de Hemingway? Y en ese sentido, en este texto en particular es eso, ¿no? Es una separación en la que uno de los personajes claramente quedó como más dolido de esa separación que el otro, ¿no? Y eso es lo que está cifrado. Yo les decía antes la idea de cifrar, ¿no? Esa separación, ese dolor por la separación, esa angustia, es lo que se cifra en la anécdota de un hombre en un pueblo comprando una bicicleta, que es una anécdota claramente menor y sin trascendencia. Debo decir que no soy un autor que se detenga en las descripciones, casi no hago descripciones. En parte por lo que decía antes, por la cuestión de limitaciones, como no soy bueno describiendo, yo leo autores con, bueno, Javier tiene una capacidad descriptiva que me supera ampliamente, y parte de lo que intento construir es que la descripción tenga función narrativa, como decías vos antes, y que se funda en el texto. Y que en lo posible la descripción sea una cosa que uno asimile sin darse cuenta nunca que está leyendo una descripción. Por eso cuando dijiste la descripción de, dije, qué raro, si yo casi no... Y es esto, ¿no? Son estos elementos que al mismo tiempo que los estoy describiendo, tienen una función narrativa. El portero del edificio, por ejemplo, a medida que él va imaginando, que él está comprando la bicicleta, va imaginando lo que va a pasar, en su imaginación cada vez es mejor el futuro. Debe ser el único cuento optimista que he escrito. Porque él va creyendo que va a ser cada vez mejor, y entonces ese portero que en el principio tiene una actitud hostil, al final tiene una actitud un poco más amable, en la imaginación de él. Y claramente esa descripción de la actitud de él, ese movimiento es una forma de inscribir en elementos concretos, visibles, palpables, sensaciones, emociones, estados de ánimo, ¿no? La intención, no en general... Casi siempre cuando pienso en una descripción o cuando voy hacia la descripción de gestos o de escenarios o de lugares o de objetos, es tratando de ver cómo eso es capitalizado narrativamente. Es capitalizado en clave de mostrar, exteriorizar algo al orden de la interioridad de los personajes, que es eso tan difícil de trabajar, y que por otro lado, por el tipo de cuento que yo escribo, son cuentos exclusivamente de la interioridad. Porque la anécdota no tiene sentido. Nunca hay una anécdota fuerte que uno pueda recordar la anécdota. Entonces, como la anécdota no es lo que está pasando, lo que está sucediendo está pasando en el interior de los personajes. Pero eso que pasa en el interior de los personajes es lo más difícil de narrar, porque es lo que casi no se puede contar, no se puede decir. De hecho, decirlo es siempre antipático, es poco efectivo. Se enamoró. ¿Y qué quiere decir se enamoró? No quiere decir nada se enamoró. Le dio mucha bronca. ¿Qué quiere decirle? Entonces, ¿cuál es el gesto? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el cambio de actitud de ese personaje cuando se enamora? Cuando siente bronca, cuando siente odio, cuando está... Eso es lo que hay que tratar de captar. Eso es lo que hay que tratar de percibir. Y que cuando uno pone eso en el texto, el lector dice, ah, se enamoró. Ah, claro, tiene mucha bronca. Pero cuando yo lo digo, no tiene sentido. Porque, ¿qué es enamorarse para ese personaje? No es lo mismo que para mí o que para cualquiera de ustedes. Son cosas distintas, nos enamoramos de forma distinta. Entonces, ese trabajo de exteriorizar y buscar elementos concretos para captar algo al orden de lo interior es la búsqueda, digamos, es la búsqueda de mis textos. Y todo lo que el lector capte sin que se lo digamos es lo más poderoso.
Porque la literatura es una trampa, no es inmortal, pero es una trampa. Javi decía, intento producirle efecto en el lector, intento transmitirle al lector algo del orden de los sentimientos y demás. Y eso que intento transmitirle es lo que no puedo decir. Pero todo lo que tengo para decírselo son palabras. ¿Sí? O sea, yo solo tengo palabras, pero lo más importante para decirle al lector no lo puedo nombrar. En ese juego, ahí se debate la literatura. En cómo nombrar lo que está alrededor de eso para decirle eso que no le puedo decir. Y no es una adivinanza, porque si no, pongo al lector en otro lugar. El lector tiene que estar muy atento, o tiene que ser muy vivo, o tiene que ser... No, no es ese lugar. Esto que yo le estoy diciendo es lo que les pasa cuando leen cualquier cuento. No cuando leen un policial. El autor nos llevó a un lugar sin decirnos que nos llevaba a ese lugar, diciendo otras cosas. Esto que dice Javi, ¿no? El primero que nos cuenta que era un idiota. Y lo que uno lee, dice, che, este que está hablando es el idiota. Pero eso no te lo dice. Eso que no te dice el lector, eso que no te dice el texto, eso que el lector repone, es lo más poderoso del texto. Y eso está en el tono, eso está en el registro, eso está en la forma. Repito, es como una trampa, ¿no? Solo tenemos palabras para decirles cosas al lector. Pero lo que tenemos que decir, lo más importante, es lo que no le podemos decir.